recordar antes de terminar para ponerle la asistencia. Bien, la semana pasada, ¿sobre qué hablamos? ¿Sobre qué? Lo relacionado con lo que hicimos en práctica también, ¿no? Okay. Bien. ¿Han revisado el PPT de esta semana? Sí. ¿O no? ¿Han revisado o no? Bien. En el ciclo anterior me acostumbraba a pasar los resúmenes de las clases, pero también debemos de revisar lo que son los PPT que están insertados para el curso, ¿no? La semana pasada hablamos de lo que era hiperplasia, hipertrofia. ¿También llegamos a metaplasia? Sí. ¿O no? Sí. Bien. En los PPT de esta semana está incluido lo que son otros tipos de lesiones en el cual se incluye necrosis, ¿no? ¿Okay? Mi pedido es de que ustedes lean los PPT que están en el curso, ¿no? Pero de cierta forma quiero avanzar lo que hemos hecho particularmente, ¿no? Como les decía la semana pasada, lo que es lesión celular, que es el inicio de todo lo que es alteraciones en anatomía patológica, siempre se ha indicado que comienza con lesión en las células. Por eso el primer capítulo es lesión celular, ¿no? Ya desde hace buen tiempo yo me he permitido resumir esas lesiones celulares en lesiones celulares reversibles, lesiones celulares irreversibles y lesiones celulares persistentes, ¿no es cierto? Ahora, como podrán ustedes deducir, ¿cuándo se dice que una lesión celular es reversible? Así es. Definitivamente está escrito en su texto de que cuando termina la agresión a la célula y la célula puede responder, esta vuelve a su estado normal. Por esta razón es una lesión celular reversible. Y en estos procesos de lesiones celulares reversibles están incluidos lo que son los depósitos intracelulares de determinadas sustancias, ¿no? Así, por ejemplo, el depósito de lípidos, ¿no? El depósito de agua en exceso en la célula de nuestro organismo, el depósito de proteínas también, ¿no? Entonces, todo eso está prácticamente señalado en estas lesiones reversibles. La célula puede volver a reaccionar y puede volver a su normalidad. ¿Y qué entenderían por lesión celular irreversible? Que es lo opuesto. Definitivamente es algo lógico de que cuando la célula se lesiona y esta agresión es totalmente máxima, la célula no va a poder volver a su normalidad, ¿no es cierto? Entonces es algo irreversible, ¿okay? Entonces ahí la acción de la noxa es mucho mayor. ¿Y cómo se traduce esto en una lesión celular irreversible? ¿Cuándo no puede reaccionar la célula? Necrosis es un nombre, pero apoptosis es una forma también de muerte celular, pero por lo general la célula muere, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, lo que es la muerte es irreversible, ¿no? ¿Sí? Los creyentes sabemos de que solo un ser logró volver a existir, ¿no es cierto?
Eso no lo podemos cambiar, dentro de nuestras ideas religiosas puede persistir. Pero en nuestro organismo, cuando esta lesión aumenta en intensidad, logra que la célula ya no responda. Entonces hay cambios celulares en los cuales va a existir lo que es la muerte celular, un proceso irreversible. La célula ya no va a poder volver a existir, ¿no? Entonces, esa muerte celular, cuando es producido por un agente nocivo, se conoce con el nombre, como ha dicho su compañero, de necrosis. Necrosis o muerte celular es sinónimo. Pero también, el compañero ha mencionado otro término, que es la apoptosis, ¿no? La apoptosis también es muerte celular, ¿no? ¿Y cómo lo diferenciamos de la necrosis? Es que es programado. En la inflamación, no solamente en la inflamación. ¿Por qué se indica que es programado? Porque sobre todo. El cuerpo se protege porque ellos mismos van a tener señales para que los macrófagos lo ven a desechar ese cuerpo supercótico. Eso sucede después que la célula muere, ¿no? Pero cuando decimos que es una muerte programada, Porque hay señales. como para... Las caspasas, la electroconfesión. Ya, muy bien, las caspasas intervienen, es un tipo de proteína que va a lesionar a la célula, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el proceso de muerte celular. Pero por lo general la muerte celular, traducida como apoptosis, se menciona de que es una muerte natural, ¿no? Sobre todo cuando la célula cumple su ciclo de vida. Cuando cumple su ciclo de vida, la célula irremediablemente va a tener que morir, ¿no? Pero eso se da por otros procesos, ¿no es cierto? No es como la necrosis, que hay un agente causal que causa esa muerte celular. En algunos casos de apoptosis sí, por ejemplo, la escasez de oxígeno o el cambio de elementos moleculares del oxígeno que puede causar también alteraciones celulares. Hoy en día se menciona en algunos de los textos de patología que la apoptosis tiene diferentes tipos de forma de morir, de que muera la célula, ¿no? Y le dan nombre a cada uno de esos tipos, ¿no? Antes se consideraba nada más la muerte natural de la célula. Pues vamos a mencionarla, ¿okay? ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Una. Ya. Bien, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Este proceso entonces de muerte celular puede ser la apoptosis, uno de ellos, y la otra forma de muerte celular es la necrosis. La necrosis sí da cambios. Cuando muere la célula da cambios en el tejido donde se produce esta muerte celular. Y eso es lo que se va a denominar ahí necrosis, ¿no? Y la necrosis vamos a conocer de que hay diferentes tipos, ¿no es cierto? ¿Ves? Por ejemplo, van a tener lo que hemos visto en la necrosis gaseosa, una necrosis coagulativa, hay otra que es liquefactiva, ¿no es cierto? La necrosis coagulativa en qué estará incluida. ¿Por qué coagulativa? Porque el órgano tiene la forma, por eso más conocido. ¿Qué se coagula? ¿Por qué se le llama coagulativa? ¿Tendrá algo que ver con el mecanismo de coagulación de nuestro organismo o no? Ya, ¿por qué es eso? Ya, puede ser una causa, la obstrucción a la irrigación sanguínea, ¿no? Se le denomina coagulativa porque en la célula lo que va a suceder es la coagulación de las proteínas intracelulares. Por esa razón es que sucede la necrosis coagulativa. No es por
alteraciones en el mecanismo de coagulación de nuestro organismo. El mecanismo de coagulación puede producir otras alteraciones, ¿no? Pero no va a dar origen a esta. Lógico que en el trombo, en la trombosis, como menciona su compañera, interviene el mecanismo de coagulación, ¿no es cierto? Los factores para poder permitir que se forme el trombo. Pero el trombo es lo que directamente ocasiona esa necrosis coagulativa. La obstrucción, la falta de llegada de sangre a un determinado órgano provoca necrosis de ese tipo, necrosis coagulativa. El ejemplo característico es lo que tenemos en los infartos, ¿no? Ustedes lo han visto en la práctica, ¿no? Que el infarto por lo general es agudo, ¿no? Entonces lo que se mantiene es la forma celular, como bien dice su compañero, ¿no? Pero no hay estrías, ni tampoco hay núcleo, ¿no? Y eso sucede en cualquier órgano. En el caso del corazón sucede eso que estamos mencionando. No hay estriaciones, no hay núcleo, la célula está muerta, ¿no? Y algunos mencionan que eso se conoce con el nombre de las células. ¿Cómo se le llama a esas células que mueren con necrosis coagulativa? ¿Ah? Se les va a llamar las clásicas células engláfidas, o también se le llama células fantasmas. Si uno no cree en fantasmas, de repente ahora sí vamos a poder creer. ¿Por qué? Porque ¿qué es un fantasma conforme se relata? Es solamente se conserva la imagen o la silueta de una persona, ¿no es cierto? Entonces en este caso se conserva la forma celular, pero no tiene los elementos constitutivos normales. ¿Por qué? Porque todo eso ha desaparecido, ¿no? Entonces se le llama aquí células fantasmas o células engláfidas. Y luego vamos a tener otro tipo de necrosis, que es la necrosis licuefactiva, ¿no es cierto? En la necrosis licuefactiva, ¿por qué se le denomina así? Por el pus. ¿Por? Ya, hay pus, pero claro, ¿qué sucede entonces? Es una infección fuerte hacia un cierto tejido, entonces esa bacteria provoca que haya una hemorragia y por eso se llama Bueno, siempre es originado por una bacteria, ese tipo de necrosis. Y lo que da origen a ese tipo de muerte es la presencia de pus, ¿no? Cuando hay pus en nuestro organismo es porque el tejido se está muriendo, ¿cierto? Muchos consideramos que la pus es porque los polimorfos nucleares se han muerto, ¿no? Pero también no solamente los polimorfos nucleares, sino se ha muerto el tejido en donde está ubicado esa pus o material purulento. Pero todos nuestros tejidos son sólidos, son estructuras sólidas o no. ¿Ah? La mayoría sí, a excepción del tejido sanguíneo, ¿cierto? El tejido sanguíneo no es totalmente sólido, ¿okay? Es semilíquido, si podemos mencionarlo de esta forma, pero las demás estructuras, los demás tejidos sí lo son. Entonces, ¿por qué se le llama licuefactivo? Porque esos tejidos que son considerados sólidos se licúan, y se licúan por la formación de pus, ¿no? Entonces, por esa razón se le llama así, licuefactivo. Entonces, la necrosis coagulativa y la licuefactiva son los dos principales tipos de muerte celular que se produce en nuestro organismo. Luego tenemos otras, pero esas otras que se mencionan es la combinación de los dos tipos principales. La gangrenosa. La gangrenosa puede ser una de ellas, la necrosis gaseosa también, ¿no? También hay la necrosis gomosa, ¿no? En la necrosis
gaseosa. ¿Por qué se le llama así? Porque forma de queso. ¿No? Calcio. Calcio, ya. Forma de queso. Que ya está bien, ¿no? Entonces, gaseosa es porque, como bien dice su compañero, el tejido muere y va a dar la apariencia de como si fuese un queso, ¿no? Pero nosotros tenemos tanta variedad de quesos. ¿Cuál será? ¿Ah? Es el queso desmenuzado, o el queso, ¿no? Grumoso, que más lo conocemos con el nombre de requesón, ¿no? Ese aspecto adopta el tejido que tiene esa necrosis gaseosa. Pero la literatura también nos dice que el aspecto de la necrosis gaseosa es semejante a una tiza de color blanco que uno lo moja y se pulveriza. Entonces adopta ese aspecto grumoso también. O el yeso mojado, igual, se forman grumos, ¿no es cierto? Entonces ese aspecto adopta la necrosis gaseosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta por qué se le denomina de esa forma. Luego vamos a tener, es el más frecuente en la tuberculosis, ¿no? ¿Han visto alguna vez necrosis gaseosa? Si tienen oportunidad de estar en un hospital, vayan a patología y a veces observen los órganos que están estudiando. Siempre es bueno ver la macroscopía, ¿no? Entonces, el aspecto es así como lo describen en la necrosis gaseosa. Por ejemplo, en el ciclo anterior, antes llevábamos teoría y después hacíamos, ¿no?, otras 2 sesiones, una por la mitad de cada sección, hacíamos lo que era seminario en aula. Entonces ahí revisamos algunos casos clínicos, ¿no? Esos casos clínicos yo los presentaba, ¿no?, en base a lo que tenía. Entonces, en una oportunidad, creo que le comenté la semana pasada, nos tocó un riñón sin mayores datos del paciente, ¿no?, un riñón completo, el nefrólogo lo había extirpado, ¿no?, con la presunción diagnóstica se trataba de una neoplasia maligna. Pero al cortarlo no había estructura renal, todo tenía el aspecto de ese queso grumoso, todo el riñón. Lo único que se conservaba era la cápsula renal, ¿no? Entonces el verlo definitivamente ya era diagnóstico. Lógico que hemos tenido que cortarlo para ver qué había en la parte interna. El cirujano definitivamente no lo vio porque no cortó y pensó en una neoplasia maligna, ¿no?, de una paciente ya mayor, ¿no? Y prácticamente no se reconocía estructura anatómica del riñón en la parte interna. Todo estaba necrosado. Y cuando hay necrosis, ¿no?, uno lo primero que piensa es tuberculosis. Entonces, prácticamente lo informé como un proceso necrótico, ¿no?, tipo tuberculosis. ¿Por qué razón tipo tuberculosis? Porque cuando le hice la coloración beta salió negativo. Y cuando hay necrosis y la necrosis es muy extensa, hasta los bacilos se mueren. Entonces no salen en la coloración especial, ¿no? Entonces, por eso, como es la enfermedad más frecuente, nosotros le agregamos así, ¿no?, necrosis gaseosa total del riñón, ¿no?, compatible con tuberculosis, un proceso tuberculoso, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cuánto tiempo habrá tenido esa señora con su riñón tuberculosis, ¿no? Entonces, pero no era una neoplasia maligna. Si se hubiese detectado a tiempo, probablemente esa señora no hubiese perdido el riñón, ¿no? Y probablemente también
de que es la lesión tuberculosa que haya diseminado en la paciente, ¿no? Porque hay mucho tiempo de evolución para que logre destruir todo el tronco. ¿Okay? Entonces, hay que ver la característica de la necrosis es así. Pero también hay otra necrosis, que es la necrosis gomosa, ¿no? Que es casi semejante a la tuberculosis, pero ahí el aspecto del tejido es que se parece al caucho, el tejido necrótico. Por eso le llaman goma. ¿Qué enfermedad tiene la evolución a ser goma? ¿Cuál? ¿Cuál? No. Es una enfermedad venérea. Su tercera etapa es precisamente la necrosis gomosa. ¿Ah? La sífilis. La sífilis en su tercera etapa termina en una necrosis gomosa. Hoy en día es muy poco factible tener diagnóstico de sífilis. ¿Por qué razón? Porque a todos los pacientes que llegan a una consulta siempre se le hace el descarte de VDRL. Si se va a operar, se le hace el descarte. Si va a dar a luz, también le pide el descarte de la sífilis, ¿no? Entonces, por eventos casuales, esto se diagnostica a veces en recién nacidos que mueren. ¿Sí? Casual porque a veces se les pide la autopsia o necropsia a estos recién nacidos muertos y de repente encuentran a nivel del hígado, que es lo más frecuente, un foco necrótico. Y cuando se estudia ese foco necrótico es necrosis gomosa. Entonces, cuando se da ese diagnóstico se investiga papá y mamá, ¿no? A la mamá, cada vez que va a hacerse ver en su periodo de gestación, siempre obligatoriamente VDRL. Pero al papá no se le pide. Entonces, después de que ha muerto el bebé, se le pide su VDRL al papá. Y resultó positivo en este caso. Entonces, ahí fue que el VDRL o el agente causal de la sífilis, que es el treponema pálido, atraviesa la barrera placentaria, por eso es que da lesión inmediata al bebé. Entonces, ese es otro tipo de necrosis gomosa, ¿no? También tienen la necrosis gangrenosa, que se produce en qué tipo de paciente. Ya, lo más certero es el pie diabético. ¿Y por qué el diabético presenta esa alteración? Por obstrucción de los pequeños vasos. ¿Obstrucción por qué? ¿Cuál será la obstrucción? De las placas de ateroma. Muy bien, es por una ateromatosis. ¿Pero qué tipo de vasos en el caso? ¿Qué tipo de vasos? Si está en las partes terminales no, ¿qué tipo de vaso en términos generales? No te pido el nombre de la arteria. Mediano calibre, pequeño calibre, gran calibre. Pequeño calibre, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Pequeño calibre. Tienes razón. ¿Y cómo se llama la alteración en las arterias de pequeño calibre? ¿Ah? Es una arteriosclerosis, ¿sí? Pero ¿qué nombre lo identifica? ¿Qué vaso? Ya hemos dicho vaso de pequeño calibre, pero ¿cómo se va a llamar la enfermedad? ¿Cómo? Por ejemplo,
ejemplo, ustedes tienen este término que es arteriosclerosis. ¿Sí? Por el nombre definitivamente se afectan las arterias. ¿Pero qué arterias? Primero la Mediano, Ah, mediano y pequeño grande y pequeño. calibre. ¿Verdad? Sabemos que hay la de gran calibre, ¿no es cierto? O arterias grandes, ¿no? ¿Qué conocemos de la ahora? Cuando esta arteria se afecta por ateromas o por colesterol, depósito de colesterol, ahí se llama ateroesclerosis. ¿Eh? Si son las de mediano calibre, ¿cómo se va a llamar? Son arteriolas, arterias, perdón. Ahí sí se llama arteriosclerosis. Las arterias de mediano calibre. ¿Por qué razón la enfermedad lleva el nombre de esto? De estas arterias de mediano calibre, porque son las arterias que en mayor cantidad están en nuestro organismo. ¿Cierto? ¿Sí? Las arterias de mediano calibre, que son cuando se afectan tal problema de este tipo. Y si se afectan las arteriolas, así es, pequeño calibre, vamos a tener la arteriolosclerosis. Bien, esta última es la que se afecta en los diabéticos con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Porque está en las partes finales de los miembros inferiores. ¿Ve? Algunos mencionan casos muy aislados que también puede presentarse en los miembros superiores, pero hay casos, ¿no? La razón es la misma. ¿Por qué razón? Porque en estas arteriolas, como su calibre es pequeño, si se acumula colesterol, ¿qué va a provocar? Claro, provoca isquemia, ¿no es cierto? Entonces hay arteriosclerosis. ¿Y por qué en el sujeto que tiene diabetes mellitus sucede? Porque como no puede usar glucosa va a entrar en detoxicación, los niveles de PLD van a aumentar, lo que provoca que el colesterol llegue a estas arterias, se oxida y se forman placas de ateroma. Todo eso sucede en cualquiera de las arterias. Las placas de ateroma siempre se van a formar, pero progresivamente va reduciendo la luz del vaso, ¿no? Si eso lo hace con la aorta, lo hace con las arterias de mediano calibre, con mayor razón y más fácil es que lo haga con las arterias pequeñas. ¿Y el sujeto diabético qué alteraciones lleva consigo, aparte de su diabetes? Esos son los síntomas. Alteraciones del síndrome metabólico. Esa es parte de los síntomas. Pero, ¿qué complicaciones? Y nefropatía, claro, paciente. El sujeto diabético siempre en su enfermedad, en la evolución de ella, al final hace complicaciones. Esas complicaciones están relacionadas con nefropatía y vasculopatías. La vasculopatía es esta, arteriolosclerosis, ¿no? Porque generalmente el sujeto diabético en inicio es obeso o no, Sí. ¿no? Entonces, es obeso porque tenía una buena, entre comillas, una buena alimentación, pero esa alimentación probablemente haya sido en exceso de grasa, de lípidos, ¿no? Pero además, bioquímicamente, ¿qué sucede con la glucosa, que es lo que está alto en el diabético? ¿Cómo se desdobla? ¿Ah?
De hecho, no. Y eso sucede en el hígado. Los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, ¿no? Pero además va a formar lípidos. La glucosa se desdobla también en lípidos, sobre todo triglicéridos, ¿no? Entonces, por mayor razón, si consume grasas y tiene grasas acumuladas en su arteria, esa glucosa alta también va a contribuir a ese incremento. Y lo que más se va a obstruir en ellos es esto, ¿no? Los miembros inferiores, dando vasculopatía. Pero aparte de vasculopatía, tiene nefropatía. Que hemos dicho en histología, para que un tejido esté completamente normal o sano. Todo tejido, para poder estar normal o sano, requiere de una buena irrigación, que no hay acá, y una buena inervación. Fallan los dos. Entonces, en esas arteriolas no hay una buena irrigación. ¿Por qué? Porque las arteriolas están obstruidas por las placas de ateroma. Y no hay buena inervación porque hay alteraciones en la inervación por la nefropatía o también lo que se conoce como nefropatía diabética, ¿no es cierto? Entonces, por eso los pacientes que tienen esas dos alteraciones hacen el pie diabético. Y comienza siempre con una herida, puede ser en el dedo, puede ser en el talón, cualquier parte del pie. ¿Y cuándo va a notar el diabético? Porque no sana su herida. ¿Y por qué no sana? Porque como no hay vascularización, tampoco llegan las células. No hay eso, ¿no? No hay una buena vascularización, ni tampoco hay una buena acción de los nervios que lleguen a esa zona, ¿no es cierto? Hay nefropatía y también lo que es neuropatía, ¿no? Neuropatía diabética, ¿sí? Entonces, por esa razón es que sucede falta de irrigación, y si no hay irrigación, la herida, ¿cómo evoluciona? Claro, si no hay irrigación, no hay cómo sane la herida. Entonces comienza la necrosis. Y esa es la necrosis gangrenosa. ¿Y cuántos tipos de necrosis gangrenosa existen? ¿Han visto? Incluso lo dicen en sus textos, ¿no? O se explican en los textos. Uno es la gangrena seca y la otra, así es la húmeda. Gangrena seca y gangrena húmeda. ¿Cuál será la diferencia entre las dos? Porque una estará seca y la otra estará húmeda. Casi siempre les hago la misma pregunta desde que enseño patología a los alumnos. Y hubo un alumno que me dijo, la húmeda es porque está mojada. No puede ser lógico, ¿no? ¿Pero por qué está mojada? La gangrena seca es porque solamente hay la necrosis. La necrosis, ¿no? Que ha destruido prácticamente a la célula de esa zona. En cambio, la gangrena húmeda es cuando se asocia, aparte de la necrosis, se asocia pus o infección por microorganismos. Genera pus. Está asociado a presencia de pus. ¿Por qué?
las bacterias en el material necrótico actúan con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, por eso esa es la diferencia. La necrosis diabética o necrosis gangrenosa de tipo húmeda es porque se asocia infección bacteriana en ella. Por eso hay presencia de pus, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Necrosis es en cuanto a necrosis. ¿Algún otro tipo de necrosis? Grasa. La necrosis grasa, ¿no? La necrosis grasa sí es muy aparte, ¿no? Aunque algunos indican de que también está asociada a la mezcla de la necrosis licuefactiva y la necrosis por coagulación, ¿no? Porque ¿qué sucede en la necrosis grasa? Las enzimas del páncreas salen. Claro, en el caso de una pancreatitis, ¿no es cierto? Las enzimas, porque, ¿y por qué razón salen las enzimas? Por una obstrucción en el conducto. Por eso sí. ¿Ah? Por una obstrucción en lo que es el conducto coledor. Sí, pero salen fuera de la célula. Por las fuerzas. ¿Mm? Es que cuando a veces no se puede pasar la sangre, la fuerza hidrostática a veces la coleidosmol. Y eso sale. ¿Qué sucede previamente a una necrosis? Una pancreatitis. Hay una pancreatitis. Y esa pancreatitis por lo general es aguda, Es una inflamación. ¿no? Hay inflamación aguda, por lo general hay pus, ¿no? Se destruyen los acinos pancreáticos. Al destruirse los acinos pancreáticos, las enzimas van hacia el tejido que está vecino, que es el tejido adiposo. Entonces también hay acción de la infección aguda y la acción de las enzimas, que provoca la necrosis del tejido adiposo que está alrededor o fuera del páncreas, ¿no? ¿Qué forma esa acción de enzimas con grasa? ¿Qué reacción bioquímica se va a producir? Enzimas sobre las grasas. ¿Ustedes lo han hecho en bioquímica de repente? ¿Oxidación? ¿Qué se forman? Claro, se forman jabones, hay saponificación de las grasas. Y eso es lo que se ve. Para ver la necrosis grasa se ve que el tejido adiposo normal se mantiene prácticamente en su aspecto amarillento, pero el tejido graso necrótico se ve blanquecino. ¿Por qué? Porque se ha producido la saponificación de las grasas. Se forman jabones, ¿no? Y esa es la necrosis enzimática. En cuanto a la necrosis de la grasa, ¿no es cierto? Pero la necrosis grasa también puede ser traumática. Traumática. ¿O no? Hay dos formas de necrosis grasa. Una que es la enzimática y la otra que es la traumática. ¿A qué consideras trauma? Claro, un golpe. ¿Sí? Por ejemplo, en un accidente bastante severo, ¿no? Que el sujeto se lesione parte de su cuerpo y donde hay tejido adiposo, si es que el sujeto es gordito, ese traumatismo puede provocar necrosis traumática. Lógico que primero hay extravasación sanguínea o hemorragia y además otros procesos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la necrosis de esa grasa, necrosis traumática. ¿Sí? Hay que evitar que aumente la necrosis, porque si no hay que, si es un miembro superior o inferior, hay que amputar si es que sigue necrosando, ¿no? Pero en las damas es más frecuente la necrosis traumática de la grasa. Sobre todo, ¿en qué parte del cuerpo? ¿Ah? En la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene un gran componente de grasa.
en su tejido, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar el traumatismo a ese nivel, porque si no se puede producir necrosis enzimática de la grasa. Entonces, por lo general se menciona siempre ese proceso. Bien. Entonces, otro tipo de necrosis que nos hayamos olvidado. ¿Ah? La necrosis fibrinoide. Muy bien. ¿Por qué se le llama así? ¿Ah? ¿Por qué se le llamará necrosis fibrinoide? ¿Ah? Bien. La necrosis fibrinoide, ¿por qué se le llamará así? También puede estar en relación, pero por lo general es acúmulo de fibrina y esa fibrina causa necrosis. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si lo han visto, pero nosotros vamos a ver en una patología infantil lo que es la membrana hialina, el síndrome de membrana hialina, ¿no? Que se da en niños prematuros de menos de 6 meses de gestación, ¿no? Y esa formación de membrana hialina se realiza en los alvéolos hasta los bronquiolos. Se forma en la pared interna de alvéolos y bronquiolos una formación hialina en reemplazo del surfactante, ¿no? Y esa membrana hialina es la que causa distrés respiratorio en el recién nacido y provoca la muerte. Por eso los prematuros de menos de 6 meses, por lo general, siempre fallecen por la formación de esa membrana hialina. La necrosis fibrinoide también se traduce en la alteración de los vasos sanguíneos, ¿no? La pared de los vasos sanguíneos se destruye, pero con formación de esa membrana hialina o material fibrinoide, como se le denomina. No membrana hialina, sino material fibrinoide. Y eso se da cuando hay acciones o radiación en determinadas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? La radiación puede lesionar los vasos y la lesión se da por esa formación, ¿no? Necrosis fibrinoide, ¿no? Mayor cantidad de fibrina en esa zona. Bueno, esto le voy a dejar a usted o a su delegado esta clase, ¿no? Aquí está prácticamente todo lo que es lesión celular, ¿okay? Si falta algo, me avisan, ¿no? Entonces, tratamos de ver lo que es la lesión celular reversible, ¿no? Luego, la lesión celular irreversible y después las lesiones celulares persistentes, que más se conocen como alteraciones del crecimiento y desarrollo celular. ¿Okay? Con este nombre es que están así en los textos. Antes se le llamaba así lesiones persistentes, ¿no? Porque la célula no moría ni tampoco volvía a su normalidad,
pero la lesión persistía, ¿no? Una lesión que no causa muerte celular. Sí, Hipoplasia y atrofia es lo mismo. sí, Son lesiones. son alteraciones del desarrollo. Es lo mismo. Hipoplasia y atrofia no, son diferentes. Vamos a mencionar, por ejemplo, la célula normal lo conocemos todos, ¿no? Sobre todo que siempre todas las células mantienen una relación constante, ¿no? Pero cuando hay un agente nocivo, definitivamente hay daño celular. Ese daño puede ser reversible, ¿no? Pero esta lesión reversible, ¿okay? Si la acción cesa, la acción nociva desaparece, la célula vuelve a su normalidad. Pero también esta lesión celular reversible, si la lesión aumenta y no puede responder la célula, puede llegar a lo opuesto, puede morir, ¿no? Entonces, si hay un daño severo, hay muerte celular con necrosis que corresponde a la lesión celular irreversible, que es traducido como muerte celular, ¿okay? Y cuando hay muerte celular, definitivamente es el no retorno, ¿no? De esa célula hacia la vida. Por otra parte, vamos a tener, cuando el daño no es letal, vamos a tener que la célula realiza cambio de adaptación, se adapta en ese aspecto y vamos a tener los cuadros de alteraciones del crecimiento y desarrollo celular, ¿no? Que se conoce con el nombre, o se conocía con el nombre de lesiones celulares persistentes, ¿no? Entre ellos tenemos la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Aumenta el tamaño del tejido. Claro, la hipertrofia es el incremento de volumen o del tamaño de una célula o de un órgano, ¿no? Y nosotros vamos a ver muchas veces incremento del volumen de un órgano, que puede estar dado por diferentes causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay hepatomegalia, que esa es una hipertrofia del hígado. Hay esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso, ¿no? Entonces, eso puede estar originado por diferentes causas. La causa más frecuente de hepatomegalia y esplenomegalia son procesos infecciosos, casi siempre, ¿no? ¿Y qué tipo de? En el caso del hígado, las hepatitis puede causar aumento de este órgano. Y en el vaso, por acúmulo en demasía de eritrocitos muertos en él, ¿no? Entonces, es una de las causas. ¿Okay? Después tenemos el término de hiperplasia, que es diferente a hipertrofia, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, lo hemos visto creo la semana pasada. La hiperplasia corresponde a incremento en el número de células de un tejido, ¿no? Ahí sí, el tejido se incrementa. Y vamos a encontrar de que, como ejemplo, siempre se señala lo que es relacionado a que la hiperplasia puede ser fisiológica y puede ser patológica, ¿no? Muchas veces la hiperplasia y la hipertrofia van juntos. Por ejemplo, fisiológico. ¿Ah? ¿La qué? Cuando tiene hipertensión. Ah, ya. Cuando hay ejercicio, sobre todo en los sujetos, en todos, en los atletas, los deportistas, están sometidos a un constante ejercicio, lo que va a aumentar es su masa muscular. Pero ahí hay hipertrofia, porque el músculo no se reproduce, ¿no es cierto? La masa muscular no se va a reproducir, ¿no? Entonces ahí hay un incremento de volumen. Y si el sujeto deja de hacer ese ejercicio, otra vez se reduce la masa muscular, ¿no? Entonces, eso puede suceder, ¿eh? Pero también hay casos en los cuales hay hipertrofia e hiperplasia juntas.
aumento del tamaño del órgano con incremento de las células del órgano. Cada ciclo menstrual. ¿Ah? Y en eso hay que mencionar de que hay hiperplasia e hipertrofia fisiológica cuando está destinado a cumplir una determinada función. ¿No es cierto? Es algo normal. Por ejemplo, en las damas, cuando termina el periodo de gestación, tiene que amamantar a su bebé, entonces va aumentando de tamaño la glándula mamaria. Pero al aumentar de tamaño la glándula mamaria también aumenta el tejido mamario, ¿no? Por eso ustedes recuerdan en histología que han visto glándula mamaria activa, que se ve más frondoso los acinos mamarios, ¿no? Que da la apariencia de que se reducen los otros tejidos que están alrededor del tejido mamario, ¿no es cierto? Entonces hay ahí, en ese proceso, hay una hipertrofia y hay hiperplasia del tejido mamario, que es algo fisiológico. ¿De acuerdo? Pero también podemos tener hiperplasia e hipertrofia patológica. ¿No es cierto? Ejemplo. La hipertrofia testicular. Hipertrofia testicular. Atrofia testicular. Ya, ese es otro. Es atrofia. Sí. Hipertrofia ventricular. Acá estamos mencionando lo que es hipertrofia e hiperplasia, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un tumor en cualquier órgano de su anatomía, cuando se da cuenta de que tiene un tumor, porque el tumor aumenta de tamaño, ¿no? El órgano aumenta de tamaño. Y si se hace un estudio biópsico, van a encontrar que hay hiperplasia, aumento de las células de ese órgano. Pero ahí puede ser benigno o puede ser maligno. Ya va a depender de cómo se observe las características celulares de ese tumor, ¿no? En cualquiera de los dos, en neoplasias malignas o benignas, siempre hay hiperplasia y hipertrofia. Una tiroiditis también puede existir. ¿Cómo? Una tiroiditis. ¿Una tiroiditis? No, ¿qué viene a ser la tiroiditis? O sea, si tenemos, por ejemplo, un hipertiroidismo, cambio de vida. Hipertiroidismo sí, puede causar aumento del tamaño de la glándula tiroides, pero lo que está más asociado es aumento de la función. Pero la tiroiditis es proceso inflamatorio, que puede estar con o sin aumento de la glándula. ¿De acuerdo? Como también van a encontrar de que puede haber un hipertiroidismo, ¿no? Que es solamente hormonal, ¿no? En los casos de hipotiroidismo, por ejemplo, de disminución de la función de la tiroides, pero en algunos casos, si es por déficit de yodo o déficit de sal, la glándula puede aumentar de tamaño, ¿no? Que es el clásico bocio. Pero en caso de existir eso, el bocio sería solamente una hipertrofia. El bocio es nada más que una hipertrofia, pero se puede considerar tumoral, pero está asociado a la falta de yodo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, bien. Hipotrofia. ¿Habrá hipotrofia? Sí, ¿no es cierto? Sí. Claro, es la disminución del tamaño de un determinado órgano, que no llega al tamaño habitual, al tamaño normal. Y muchas veces esa hipotrofia se da en órganos pares, con mayor, por ejemplo, en el caso del riñón, un riñón puede estar de un tamaño aumentado y el riñón del otro lado está disminuido. Entonces casi siempre hay hipotrofia con hipertrofia del otro riñón, ¿no? Entonces, en cambio, en los riñones, en los órganos que disminuyen de tamaño, ¿no? Que son únicos, puede haber alteración, ¿no? Por ejemplo, en una microcefalia, el encéfalo va a estar reducido, ¿no? ¿Y pueden vivir esos niños? Sí.
muchos sobreviven, solo que tiene cerebro, pero el cerebro está hipoplásico o hipotrófico, muy reducido de tamaño. En mi época de estudiante de medicina, ¿no? Me tocó ir al hospital Mogrovejo, que es el hospital neurológico, y en esos años llegamos a ver todo lo que íbamos a ese centro, un sujeto que tenía esa alteración, microcefalia, ¿no? Que la mamá, no sabemos si dio a luz ahí en ese hospital, pero en un día que llegó a hacer su control, después de haber dado a luz a ese niño, lo dejó, lo abandonó, ¿no? ¿Por qué razón? Porque era un niño que no tenía las habilidades de cualquier otro niño, un niño normal. Tenía el comportamiento como si fuese un simio, como si fuese un mono. No articulaba palabras, solamente se manifestaba con señas. Y como en ese hospital había árboles, tenían los miembros superiores un poco más largos, se trepaba a los árboles. Y ahí le gustaba estar en ese, pero no se comunicaba con los demás, ¿no? Y lo llevaron a tener hasta buena edad, hasta que supimos que después de un determinado tiempo murió, ¿no? Pero estuvo muchos años ahí en ese hospital, ¿no? Era por su microcefalia, no tenía mayor desarrollo. Entonces existe, con la microcefalia es posible que viva. No vive cuando hay anencefalia, que es otro proceso, ¿no? Anencefalia, que viene a ser este proceso, agenesia, asingénesis, sin origen, ¿no? Por lo general son niños que pueden llegar al término del parto, pero nacen sin masa encefálica, ¿no? ¿Sí? Entonces, agenesia, no hay cerebro. Pero algunos dicen de que hay muchos que viven y llegan a ser presidentes, ¿no? Sin tener cerebro, ¿sí? Y luego tenemos separados estos tres términos: metaplasia, displasia y atipia, ¿no? Lo hemos separado específicamente porque los tres términos están asociados al desarrollo de cáncer posteriormente. ¿Sí? Metaplasia ya saben qué es, ¿no es cierto? Hemos visto. ¿Sí? Aunque habría que completar la definición en los PPT que tenemos, que la metaplasia es el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, pero siempre de la misma esquina. Un epitelio puede cambiar hacia otro tipo de epitelio, que es lo frecuente, lo que hemos visto, ¿no? En el esófago de Barré, por ejemplo. El epitelio escamoso sin queratina puede cambiar a un epitelio intestinal, ¿no? Semejante al intestino delgado. Eso se llama esófago de Barré, que es una metaplasia. En el cuello uterino, las células del endocervix pueden cambiar hacia células epiteliales planas, ¿no? Eso se llama metaplasia. Pero ¿cuál es el riesgo de la metaplasia? Por eso es que avance la displasia. ¿cómo? Que pueda avanzar la displasia. Ya, sí. Por eso está considerado como una lesión premaligna, porque es más fácil. Es una zona susceptible. Claro, es más fácil que un cáncer crezca en una zona metaplásica que en un tejido normal, ¿no? Porque los cambios se dan mayormente ahí, ¿no? Entonces, como bien ha dicho el compañero, es una zona susceptible para el desarrollo del cáncer. Y tenemos otro término que es la displasia. ¿Qué viene a ser la displasia?
La displasia, Crecimiento de células. crecimiento de células, ¿no? pero a diferencia de la hiperplasia se va a presentar un pleomorfismo en sus células y también va a ser de forma desorganizada. Se presentarían tipo de aberraciones, por ejemplo, en la membrana basal una célula sin núcleo o no respetando la estructura del tejido. Sin núcleo no. Si no, no vive. Creo que sí. Se altera el Ah, ya se altera. Claro, ¿no? Bueno, recuerden, el prefijo dis, ¿qué significa? Dis, signo. Dis, Diferente. así es, dis es diferencia. Plasia o plasia, Estructura. estructura. Entonces son células que van a tener una estructura diferente a la célula normal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la displasia, que la célula va cambiando su forma. Y no solamente cambia la forma celular, sino también el tamaño. Y sobre todo del núcleo. ¿Eh? Recuerden ustedes que cuando hemos hecho histología, las células que conforman una determinada capa de un tejido, todas son idénticas. ¿No es cierto? Eso es lo normal. Pero si por ahí encuentran una célula que está más grande que otra, eso ya es displasia. Hay displasia. ¿Eh? Pero hay que ver qué grado de displasia existe, ¿no? La displasia en el estudio citológico especialmente puede ser de 3 tipos. También se considera así cuando hay estudio histológico. Sí, claro, se le denomina así. Puede haber displasia leve, displasia moderada y displasia severa, que es idéntico al cáncer. ¿Eh? Pero la terminología hoy en día no le llaman displasia, sino de acuerdo a la especialidad médica. Algunos han adoptado por denominarlo como NIC. Lo consideran como neoplasia intraepitelial. En el caso NIC es del cervix uterino. ¿Okay? En cambio en la próstata le llaman LIE, ¿no? Lesión intraepitelial escamosa o no, lesión intraepitelial nada más. ¿Okay? ¿No? Entonces depende ahora de la especialidad, ¿no? Que adoptan la misma nomenclatura pero con diferentes términos. Pero en todos ellos los cambios displásicos van a ser los mismos. Pueden ser leves, moderados o severos. Y si es severo, se considera como cáncer. Entonces, esos 3 términos que estamos señalando ahí corresponden a lo que es la displasia. Y la atipia es el máximo grado de displasia. A sin tipos, sin forma. La célula ya no tiene la forma habitual. Es totalmente diferente a la célula normal. Por eso se llama célula atípica, ¿no? Que es idéntico a decir célula cancerosa. ¿Bueno? Bien. Bien, acá definimos en algo lo que es cada uno de ellos, ¿no? La lesión celular reversible, lo que hemos mencionado, cuando se adapta al proceso, ¿no? De la lesión celular, pero desaparece el mecanismo de lesión. Luego viene la lesión celular irreversible, en el cual hablamos más de muerte celular, que se traduce como necrosis, que son los diferentes tipos que hemos mencionado, ¿no? Y luego la lesión celular persistente, que son las alteraciones del crecimiento y desarrollo celular, ¿no? En algunos casos, si es que hay displasia, si hay metaplasia, puede terminar en un cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a estos tipos celulares. ¿Sí? Bueno, hemos
mencionado acá algunos causales de lesión celulares, ¿no? Las causas pueden ser varias. Puede haber causas físicas, como estamos mencionando acá, ¿no? El clima es notorio, pero sobre todo en la zona donde el frío es inclemente. Zonas de nuestra sierra, en las cuales la temperatura baja de cero, ¿no? Entonces es de mayor riesgo. También la acción de la radiación sobre el vaso. Esto, por ejemplo, es una necrosis fibrinoide. Se destruye la pared del vaso y se acumula fibrina a su alrededor, ¿no? Esa es una necrosis fibrinoide, ¿no? Causada por radiación. También podemos tener causas químicas, ¿no? Exógenos, producto de contaminación ambiental, las sustancias tóxicas farmacológicas, la drogadicción y los venenos, ¿no? Todos ellos dan lesión celular. Y los endógenos también, nuestras propias sustancias que metabolizamos también nos pueden dar lesión. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Que debemos mantenerla siempre en niveles normales, pero si aumenta, ya tenemos la enfermedad que es la diabetes, ¿no es cierto? Igual sucede con los otros elementos, las proteínas. Nosotros sabemos que hay un determinado nivel de proteínas, pero muchas veces esas proteínas pueden aumentar, ¿no? Que nos causa, ¿no? Con mucha frecuencia, a veces las lesiones articulares, ¿no? Pero la deficiencia de proteínas también es más notorio, es lo que más conocemos, ¿no? La hipoproteinemia asociada a una desnutrición, ¿no? Que es muy frecuente. Hasta ahora nuestro país no ha logrado erradicar la desnutrición, al contrario, sigue en aumento, ¿cierto? Vitaminas, minerales están en el mismo orden, que deben mantenerse en niveles normales para no causar ningún efecto contrario a nuestro organismo, ¿no? Y ni qué decir de las hormonas, ¿cierto? Puede haber desequilibrios hormonales en algunas personas, sí, y eso causa también lesión, ¿cierto? Entre los productos químicos, definitivamente, el beber alcohol en exceso nos puede llevar a esta alteración orgánica, ¿no? A una cirrosis hepática. Sí. En una cirrosis, ¿por una necrosis o ¿La cirrosis? No. ¿Qué viene a ser la cirrosis? está cuando el hígado se empieza a producir fibrosis en la versión alimentaria? Fibrosis. ¿Por qué produce fibrosis en este caso el hígado? Porque las células de las células por ahí, ¿no? Comienzan por el daño hepático constante a poner fibra. Claro, el colágeno. ¿No? Está bien lo que dices, ¿no? Y hay que desterrar el concepto que muchos tienen de que la cirrosis es un cáncer de hígado. No lo es. La cirrosis es considerada como un defecto de cicatrización del hígado por el incremento del colágeno. Cuando hagamos inflamación, vamos a ver que nuestros tejidos se reparan por cicatrización. Es un defecto de cicatrización del hígado. Y ese defecto de cicatrización está dado por incremento del colágeno, ¿no? ¿Okay? Hoy en día, ustedes ven las propagandas, tanto en Facebook como en televisión, promueve mucho el consumo de colágeno. ¿Sí? Incluso hay medicamentos que según se menciona es para que nuestro organismo produzca colágeno, ¿no? Entonces, ¿nos traerá algún perjuicio de aquí a un tiempo, algunos años?
¿no? Porque nosotros sabemos de que la cirrosis es un proceso en el cual el colágeno se incrementa. Y ese colágeno está traducido en una fibrosis, ¿no? Si el colágeno se utiliza para la parte externa de la piel, no hay problema, ¿no? Pero si ya uno comienza a ingerirlo para A o B alteraciones, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque va a activar el mecanismo de los fibroblastos para formar mayor cantidad de colágeno, o el mecanismo de la célula de hito que está encargada de producir colágeno, ¿no? Entonces, todo siempre hay que tomarlo con reservas, sobre todo en lo que es la salud de nuestro organismo. Los medicamentos definitivamente pueden ser para algunas personas no beneficiosos, ¿no? Pueden ser perjudiciales, comenzando por los cuadros de alergia. Algunas personas son alérgicas a determinado medicamento, ¿no? Entonces hay que evitar que esa persona consuma ese medicamento. Por ejemplo, las tetraciclinas pueden causar esto: una mayor pigmentación de la raíz de los dientes y de las encías, ¿no? Algunas personas tienen esa reacción a la tetraciclina, ¿okay? También tenemos elementos biológicos, ya hemos mencionado la tuberculosis, pero hay estas otras. La micosis, que puede afectar a los órganos que están en la cavidad oral, ¿no? En este caso es una micosis lingual, que algunos llaman como lengua saburral, ¿no? Si es solamente alguna secreción de la propia mucosa, puede ser, pero si está acompañada de micosis, hay que ver qué tipo de hongo es el que produce esa alteración. En nuestro organismo, ¿no? Sobre todo en personas que viven o habitan mayormente a nivel de la selva, puede presentarse esta alteración. ¿Recuerdan qué nombre recibe la leishmaniasis cuando afecta a la piel? ¿Han escuchado de la UTA? ¿Cierto? La UTA, que es la destrucción de la piel o ulceraciones en la piel causado por la Leishmania brasilensis, ¿no es cierto? Entonces causa destrucción. Y cuando es en la parte externa se le llama UTA. Pero también puede causar alteraciones en la parte interna de nuestro organismo. Por ejemplo, en el hígado, ¿no? Acá ven en un extendido, ¿no? Citológico, como las leishmanias están abundando. Y este es un estudio biópsico en el cual las células hepáticas, sobre todo en los sinusoides, vamos a tener esas leishmanias. La leishmania es muy parecida a la célula plasmática. Es muy pequeña, más pequeña incluso que la célula plasmática, pero su núcleo está lateralizado y es de forma ovoide. Entonces por eso se le reconoce en el estudio microscópico. Lógico que ahora hay sueros que te detectan si tienes leishmaniasis o no. Entonces, pero eso es el estudio citológico y el estudio biópsico de esta alteración. Bien, la obesidad y la desnutrición, que son cuadros totalmente opuestos, pueden estar relacionados también a trastornos hormonales. Por esa razón es que la obesidad, ¿no?, es tratado por los endocrinólogos. Endocrinología tiene en sus manos el tratamiento de la obesidad. Y la desnutrición, bueno, la conocemos que es más por déficit alimenticio. ¿Sí? También hay aspectos genéticos, ¿no? Sobre todo alteraciones cromosomales, autosómicas o recesivas, ¿no? Pero que pueden incluir a los
cromosomas somáticos o bien a los cromosomas sexuales. Podemos tener estas alteraciones, ¿no? No sé si ustedes lograron ver un caso en nuestro país de una niña con esta malformación, o niña, ¿no? Le llaman la clásica niña sirena. ¿No? Entonces, en nuestro medio esa niña vivió hasta los 6, 7 años, creo. Pero se fue al extranjero, no recuerdo si fue Europa o Estados Unidos, para que la operen. El resultado fue una explosión. No lograron hacer que sus miembros inferiores puedan ser separados. Y esto grado extremo de alteración, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Okay? Particularmente lo llamé a esta imagen como el extraterrestre en el hospital donde trabajaba, ¿no? El sello ahí de la marca del María Auxiliadora. ¿Usted le llevó el caso? ¿Ah? ¿Usted le llevó el caso? Sí, pero no dejaron hacer la autopsia, hubiésemos querido hacerlo. Por eso le tomamos la foto macroscópica y dar alteración así, ¿no? La mamá sobre todo no quiso que se le haga, ¿no? Y hay casos así, la anencefalia también son casos a veces más frecuentes, ¿no? Pero asociados al nacimiento. Puede ser producto de alteraciones genéticas o de algunas otras alteraciones. ¿A qué hora terminamos, me dijeron? Ya falta 10 minutos. ¿Okay? Entonces, podrán creer, casi cierto tiempo nos mencionan de que hay la conjunción del Sol y la Luna, ¿no? Los clásicos. ¿Ah? Así es, ¿no? Tiene ese nombre, como menciona. Podrán creer de que en ese año que tuvimos esas alteraciones se produjo esa, claro, esos eclipses, ¿no? Coincidencia, probablemente, ¿no? Pero tuvimos, aparte de esto, tuvimos como 3 anencefálicos en la misma época. Y además, otras alteraciones, ¿no? También de tipo genético en los recién nacidos, ¿no? ¿Influye el cosmos en la persona? Algunos dicen que sí, ¿no? Pero el estudio genético sería bueno que se realice en nuestro medio, ¿no? Pero es de mucho costo. No hay estudio genético. Una prueba genética que es la más común en nuestro medio es la prueba de paternidad, ¿no? Y algunos o muchas veces no quieren hacer la prueba de paternidad, ¿no? ¿No? Un estudio genético, por lo general, en esa época costaba alrededor de $150 o $200, ¿no? Imagínense que el presidente de esa época, Toledo, no quiso reconocer a su hija y también se negó a hacerse la prueba genética. después la reconoció. A pesar de que tenía, no en el caso de Acuña, plata como cancha, no quiso hacerse la prueba genética. No, eso sí. Pero recuerden que también tenemos trastornos inmunológicos, ¿no? Cuando hagamos la parte inmunológica, ustedes van a ver que hay una serie de reacciones inmunológicas, pero la más severa es cuando una persona presenta este tipo de reacción inmunológica, que es la enfermedad por lupus eritematoso sistémico, ¿no?
una enfermedad que afecta casi todo el organismo, mencionando de que lo más frecuente es que cuando llega a avanzar afecta el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, aparte de las características no, semiológicas de la afección a la piel. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, hay que... Ustedes han llevado inmuno, ¿no es cierto? ¿No? Menos mal que no la han anulado, como han anulado lo que es el cambio genético. ¿Sí? Entonces vamos a hacer inmunología o inmunopatología. Bien, luego tenemos algunos esquemas relacionados con las lesiones celulares reversibles, también irreversibles y persistentes. ¿Sí? Su delegado o delegada le voy a dejar esta, que lo copie, por favor, para que lo tengan ustedes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo puedes copiar? Creo que estamos en hora, ¿no? Muchas gracias, María, por su paciencia. Sí. Mala asistencia.